con otra sustancia para evitar esa absorción es la combinación con vasoconstrictores. La, perdón, la administración o la combinación de vasoconstrictores con un anestésico local va a favorecer dos cosas. Uno, va a favorecer el aumento de la duración del efecto, porque el vasoconstrictor, su nombre lo dice claramente, cierra los capilares del tejido circundante donde se coloca el anestésico. Entonces evitamos que el anestésico fluya hacia circulación general y sea metabolizado rápidamente. Ahora bien, este uso de vasoconstrictor también favorece que el anestésico también, al no ser absorbido, el riesgo de toxicidad sea muy bajo. Y por otra cosa, este vasoconstrictor va a favorecer también el que no haya un sangrado profuso si es que vamos a hacer una actividad semi-invasiva, es decir, vamos a hacer una herida, vamos a cortar, vamos a hacer una cirugía, favorece que haya una limitación en el flujo de sangrado y por ende esto ayuda a que el campo quirúrgico sea más favorable. Hay contraindicaciones para el uso de los vasoconstrictores. Normalmente no se vamos a utilizar vasoconstrictor en zonas donde hay una pobre irrigación capilar. Si bien sabemos que el efecto del vasoconstrictor es transitorio, es decir, el cierre de las arterias o capilares en las zonas transitorio, en zonas del tejido o en tejidos donde hay una pobre irrigación, podemos favorecer fácilmente procesos de isquemia transitoria, isquemia más crónica, hipoxia, y esto favorecerá al fin de cuentas algo que se denomina eh, necrosis tisular. Entonces el tejido puede morir. ¿Dónde no vamos a utilizar vasoconstrictores? Principalmente en las orejas, en nuestros dedos y en la punta de la nariz. ¿Qué quiere decir? Que esto no lo vamos a utilizar porque podemos favorecer estos procesos que hemos platicado. Ahora bien, también en el caso de nuestra cavidad oral, podemos utilizar los vasoconstrictores porque la irrigación es muy alta, bastante. Recuérdate, lo vimos el semestre pasado, tiene que ver con la irrigación por parte de la arteria maxilar interna y la carótida externa. Es una red muy extensa. ¿Cuál sería la contraindicación de utilizar vasoconstrictor en algún paciente? Condiciones propias del mismo. ¿Qué quiere decir? En el caso de los pacientes diabéticos, ¿sale? Per se, la diabetes favorece una alteración de la estructura de las paredes de la microvasculatura. ¿Qué quiere decir? Los flujos altos de glucosa en sangre de un paciente diabético van deteriorando la pared de las arterias, principalmente de las arterias de muy bajo calibre y de los capilares. Es decir, que estas paredes tienden a perder su función fisiológica básica, la de la vasodilatación o la vasoconstricción, dependiendo de las necesidades. Entonces, si estas arteriolas están deterioradas, nosotros aplicamos un vasoconstrictor, podemos generar un daño en esas capilares o que haya un proceso de vasoconstricción muy severo o lo contrario, un reflejo de vasodilatación sostenida. Entonces es importante que en un paciente diabético, lo primero que tenemos que investigar es que también está controlada su flujo de glucosa sanguínea. Y en el error en el que caemos caen muchos estomatólogos, es que solo se le mandan estudios a los pacientes diabéticos al momento de iniciar la historia clínica. O si van a hacer un proceso largo, por ejemplo, de periodoncia, raspado de curetaje,
le piden los estudios al momento de la primera cita del raspado de curetaje. Si tú te sacas un estudio de sangre, glucosa en sangre, ahorita, a las 11:25 de la mañana, quien sea Dania, Itzel, Odalis, Karina, en este momento, la sangre que te saquen a las 11:25 va a decir qué cantidad de glucosa tienes en ese preciso momento. Entonces, tal vez en este momento, Dania, porque quiso ver bien, bien responsable y se tomó su pastilla. Entonces va a salir con el nivel bastante normalito. Pero resulta que después Dania, pues ya le da, ahorita que le va a dar gusto al cuerpo y a comer pan de muerto a todo lo que da, y sus niveles de glucosa, pum, pum, hasta arriba. Entonces, cuando tú le haces los tratamientos estomatológicos, resulta que tú estás confiado pensando que tiene todos tus niveles adecuados. Y no es así. Lo indicado, nosotros, les decía en el video anterior, es solicitar un estudio que se denomina... ¿Es mi internet o se le está trabajando? Me parece que se está Sí, entrando se el escucha, loco. profe, porque también. ¿Ya? ¿Me escuchan mejor? Profe, se está trabando mucho. A ver. De hecho, denme- sigue igual en su casa. No, se está escuchando muy distorsionado. Se corta. Me encanta porque ya hasta que alguien se queja, También lo vemos, profe. los demás... Elegancia la de Francia. A ver, es que ya me conecté directo al cable. A ver si ya me escuchan mejor. Ya, profe. Entonces, retomando el punto, les decía, nosotros, bueno, ustedes deben de, hay un estudio, no debemos de confiar en lo que el paciente nos dice. Podemos decir, ay, sí, sí, estoy bien, soy el paciente estrella, soy el paciente más chido de este mundo mundial, y resulta que pues no toman sus medicamentos. ¿Cómo saber si el paciente realmente toma adecuadamente sus tratamientos para la diabetes? Fácilmente hay un estudio que se denomina hemoglobina glucosilada. Esta hemoglobina glucosilada nos da un parámetro de hasta cómo ha estado el paciente en los últimos 6 meses. ¿Sale? Y entonces, si el paciente tiene más de 7% de hemoglobina glucosilada, quiere decir que ese paciente no se ha tomado adecuadamente su tratamiento. ¿Vale? Ahora, si este paciente realmente diabético es bien, está normal y bien controladito, podemos utilizar un vasoconstrictor sin ningún problema. Ahora, el problema de recomendación es utilizar el vasoconstrictor solo en tratamientos que impliquen un sangrado o que sean tratamientos muy prolongados o que puedan generar mucho dolor. Si tú le vas a hacer una resina a tu paciente diabético, lo correcto es mejor utilizar un anestésico, aunque esté controlado tu paciente, un anestésico sin vasoconstrictor. Si le vas a hacer una amalgama que te vas a tardar 40, 50 minutos, sin vasoconstrictor. En cambio, le vas a hacer una endodoncia, que ustedes, bueno, no sé si alguno de ustedes le han hecho una endodoncia, pero es un procedimiento bastante doloroso al momento de quitar la cámara pulpar. Entonces, si van a hacer un procedimiento bastante doloroso como eso, así necesitan un anestésico con vasoconstrictor. Van a hacer una cirugía de terceras molares, anestésico con vasoconstrictor, ¿sale? La recomendación con pacientes diabéticos. En el caso, otra contraindicación del uso de vasoconstrictores es con los pacientes hipertensos. La hipertensión arterial, recuerda, es un aumento de la presión de la sangre que se genera por una resistencia vascular periférica. Es decir,
pasa como cuando aquí, bueno, no me dejarán mentir las señoritas, que eso pasa con los novios, cuando el novio o el marido las hace enojar, ¿no? Es una reacción entre más enojo, más le hablamos a la novia o a la esposa y más el silencio es aumentado proporcionalmente, más el enojo aumenta proporcionalmente, ¿no? Entre más el marido le habla o el novio te habla, el enojo es proporcionalmente mayor, ¿no? Entonces, más te hablo, más me ignoras, ¿no? Entonces, en este caso, el corazón, al tratar de hacer bombear la cantidad de sangre adecuada por las arterias reaccionan de manera toda freak, y entonces la arteria tiende a cerrarse. El corazón le dice, espérate papá, yo necesito bombear la cantidad de sangre adecuada a todo el cuerpo, aumento la fuerza de presión. Y es un estira y afloje, les digo, como cuando la novia se enoja con el novio, y entonces uno quiere, el otro no quiere, y pues más no quiero, y entonces es una lucha ahí de enojos, ¿no? Esto resulta en un aumento de la presión arterial. Si el paciente, y este aumento de la presión arterial puede generar también una lesión en los microcapilares, y dos, el uso de vasoconstrictores en capilares podría fomentar un aumento de la presión arterial en estos pacientes. Entonces, repito, el uso de vasoconstrictor en pacientes hipertensos no controlados podría desencadenar en un aumento de la presión arterial, lo que se conoce como crisis hipertensiva. ¿Sale? Ahora bien, por eso, cuando la hipertensión arterial la clasificamos en varios estadios. Normalmente es estadio 1, 2, 3 y 4, dependiendo los valores. Esto depende de la American Heart Association, que es una asociación americana de cardiología, donde la fase 1, pacientes que aún tienen hipertensión arterial, pero que se encuentran en valores entre 130 y 139 de presión arterial sistólica, están en fase 1 siempre y cuando estén controlados. Entonces, si tu paciente es hipertenso, le tomas la presión y está en estos valores, tranquilamente puedes aplicar un vasoconstrictor sin ningún problema, porque el riesgo de que se le desencadene una crisis hipertensiva es muy baja. En cambio, si tu paciente llega con niveles de presión entre los 140 a los 150 milímetros sobre presión sistólica, aunque el paciente esté bien controlado, o sea que hay pacientes que aunque tomen bien su tratamiento, la presión arterial ya no baja de esos niveles. Y eso se denomina presión, se denomina hipertensión grado 2. Y aquí sí está contraindicado el uso de un vasoconstrictor porque puede desencadenar una crisis. Ahora, en el caso del tratamiento dental en este tipo de pacientes, es importante, ojo, y esto es una recomendación muy, valga la redundancia, muy importante. Muchas veces el estomatólogo llega, toma la presión arterial cuando determina la historia clínica y jamás en la vida le vuelven a tomar la presión al paciente aunque lo atiendan 10 veces. Eso es un completo error. Y más en un paciente que es sabido que es hipertenso. El protocolo de atención para un paciente hipertenso y con uso de vasoconstrictores, llega a tu consulta dental, lo vas a atender 10 veces, las 10 veces debes de tomar la presión arterial antes de comenzar un procedimiento estomatológico. Así sea mínimamente invasivo. ¿Por qué? Porque aquí también entramos la situación emocional. A ustedes mismos que están estudiando estomatología, a muchos de ustedes les da miedo, les da pavor o les da estrés ir al dentista. Escuchar el zzz, el que te anden picando la boca, a mucha gente le genera estrés. Ahora bien, ese estrés puede generar aumento de la presión arterial. Entonces, aunque esté controlado el paciente, tienes que tomar la presión antes de empezar el tratamiento. A la mitad, si tu atención estomatológica va a tardar 1 hora y media, 2 horas, vas calculando que a la mitad del procedimiento tomes de nueva cuenta la presión arterial para saber si hay un aumento con respecto a la presión que tomaste cuando llegó.
y finalmente terminas el procedimiento estomatológico, antes de que lo mandes a su casita, le tomas la presión arterial para verificar que se mantenga en niveles adecuados. Se los digo por experiencia. Muchos pacientes ya van saliendo, ya los levantaron del sillón, ya están en la sala de espera, ya pasaron al bañito antes de irse a su casa y les empieza a dar el trabajo. Ya se desmayaron, ya les dio crisis de ansiedad, les da taquicardia, sudoración, porque se les desencadena una respuesta adrenérgica muy fuerte y un subidón de la presión arterial. Entonces, ¿de quién es responsabilidad eso? Así como el muñequito de Estados Unidos, tuya. ¿Sale? Porque tú debes de estar consciente y cierto de que estás dando de alta a tu paciente en las mejores condiciones para que no tenga alguna complicación. ¿Sale? Entonces, esas serían las dos, digamos, recomendaciones en cuanto al uso de vasoconstrictores en pacientes especiales, por decirlo así. Hay veces que por el uso de anestésicos también podemos generar reacciones tóxicas. Lógico, el anestésico a fin de cuentas también el anestésico es un fármaco y dependiendo, ok María José, no te preocupes, el anestésico a fin de cuentas también es un fármaco y entonces en condiciones y en cantidades superiores a las normales podemos generar toxicidad. Ahora, las reacciones de toxicidad van a ser causadas por tres cuestiones básicas. Uno, que infiltremos directamente el anestésico al torrente circulatorio. Es decir, que al momento que nosotros introducimos nuestra aguja, no verificamos que por error estemos en un vaso, en una arteria o en una vena, e introducimos el anestésico de manera directa a la circulación general. La mayoría de los anestésicos, y en particular la mepivacaína, cuando alcanzan dosis altas en circulación general, tienden a tener efectos de toxicidad. El otro punto es por un exceso de depósito de anestésico. Recuerda que para que el anestésico haga efecto, debe de estar en contacto de manera local con el nervio que vamos a bloquear. Entonces recordarás que ninguno de nosotros tenemos rayos láser en la visión, ni rayos X. Entonces no puedo verlos y decir dónde exactamente está el nervio. Para que nosotros sepamos dónde colocar el anestésico y que pueda bañar al nervio, utilizamos referencias anatómicas. Entonces, ¿te acuerdas? En la más común, la técnica mandibular, ubicas la espina de Spix a través de adentro de la cavidad oral y tú sabes que por detrás de la espina de Spix va a estar ubicado el nervio dentario inferior, que es un nervio troncular de la mandíbula, arcada inferior. Entonces, tú introduces tu aguja y vas a colocar el anestésico. Si por alguna razón lo más común es mala técnica, no ubicaste bien tu referencia, colocas el anestésico o muy antes o muy después del nervio, o puede haber un variante anatómico de tu paciente que no esté ubicado donde tú sabes habitualmente que está el nervio, o los tejidos están muy inflamados. Recuerda, el líquido se va a difundir entre los tejidos siempre y cuando el tejido no tenga alguna alteración. Si el paciente tiene inflamación, tiene un proceso infeccioso, tú colocas el anestésico y esa inflamación o ese proceso infeccioso va a impedir que el anestésico sufunda entre los tejidos y pueda alcanzar la fibra nerviosa. Entonces, esas serían las tres causas. Mala técnica, por un proceso de una variante anatómica o un problema de inflamación en los tejidos.
Esas tres causas son los que hacen que haya una falla en la técnica anestésica. Ahora bien, no le pega, es el paciente, sigo sintiendo normal. ¿Qué hace, qué hace Gaby Lascano? Dice, pues vamos otro. No quiere esperar y ahí va otro cartucho. Y después dice, el paciente le dice a Gaby, no, doctora, sigo igual. Y Gaby dice, ah, ¿cómo no? Ahí va otro. El sartén ya después. Ándale, ya al final el sartenazo, pero como no tienes el sartén a la mano, pum, pum, y cuando te das cuenta, si no tuviste la paciencia y no analizaste qué está sucediendo, ya le metiste 4 o 5 cartuchos al paciente. Entonces es una gran cantidad. Entonces, ante tanta cantidad, pues evidentemente va a pegar. Pero esa gran cantidad de anestésico que infiltraste en un tejido fácilmente puede alcanzar una arteria de mayor calibre, pasar a circulación general y empezar los efectos de toxicidad. ¿Cuáles son los efectos de toxicidad? Pueden ser desde los más bajitos hasta los más complejos. Los más bajitos o los más simples, el paciente empieza a tener taquicardia, y no porque esté enamorado de la doctora guapa que lo está atendiendo. Puede tener sudoración, inquietud, vértigo, ligero mareo. En casos moderados, empezar a tener dificultad para respirar. Puede tener vómito, convulsiones, y en casos más graves, pérdida del reflejo respiratorio, que se llama apnea, encefalopatía, es decir, afectación en el sistema nervioso central, y lo más grave, cuello. Entrego el equipo. Son muy raros los casos que se han presentado de este tipo de reacciones tóxicas anestésicos. Pero como decía un maestro, si hay la posibilidad, mientras no te digan que hay el 100% de seguridad, con que haya un 0.001%, quiere decir que tenemos que estar al pendiente que esto no suceda. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? O nada más estoy monologando. Doctor. No, doctor. Me siento como en la de Los Increíbles, ¿no? Está monologando. Está monologando. Bueno, vamos pues ahora a analizar. Ustedes ya saben, hay dos grandes grupos de anestésicos locales de utilidad. El grupo éster y el grupo amida. ¿Cuál es la diferencia? La estructura química que lo conforma. Y esta estructura química, que es una estructura química a base de cadenas hidrofílicas, hidrofóbicas y aromáticas, estas diferencias de cadenas de estructuración química va a determinar el efecto en duración, la potencia anestésica, pero también el grado de toxicidad. Entonces, en algunos anestésicos del grupo éster son más potentes, más duraderos, pero lamentablemente más tóxicos. En cambio, el grupo amida tienden a ser más seguros, más eficaces y menos tóxicos. Entonces, dentro de la práctica odontológica, el grupo amida es el que más se utiliza para la práctica clínica estomatológica. Le repito, el grupo amida es el que más se utiliza para la práctica estomatológica. Hay muchos tipos de anestésicos locales. Algunos solamente son utilizados para la práctica hospitalaria, por el riesgo de toxicidad y por el efecto terapéutico tan alto. Les decía,
a los que algún momento les han colocado bloqueos epidurales o bloqueos seccionales para una cirugía, les colocan anestésicos locales en la espalda o en una parte del cuerpo, pero este tipo de anestésicos tienden a ser mucho más potentes y comparativamente con los que se utilizan en la odontología. Vamos a platicar de los anestésicos más frecuentes utilizados, ¿vale? Y les decía, que ustedes comprendan cuál utilizar en qué momento y cuál no. Hay veces, les decía, que en las clínicas estomatológicas, por cuestiones de operatividad y por cuestiones de costos, evidentemente, se limitan a tener solo un tipo de anestésico en particular, con o sin vasoconstrictor. Vamos entonces ahora a analizar los diferentes tipos más utilizados y cuál sería la indicación de este anestésico para la práctica estomatológica. ¿Sale? Entonces, déjenme empezar a compartir la pantalla. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Vean qué bonita la presentación, toda aquí chula, linda y encantadora. Vamos, ahí está, espérate, a ver que me haga caso. Que me haga caso la computadora. Sale, entonces, ¿qué vamos a analizar en esta última parte? Lo siguiente. En este apartado dice, vamos a hacer un estudio de los principales anestésicos, les decía, y nos enfocaremos, les decía, principalmente a anestésicos del grupo amida. Y vamos a analizar las siguientes características de estos anestésicos. Primero, vamos a hablar de qué concentraciones están presentes en estos anestésicos. Veremos que normalmente un cartucho de anestesia va a tener aproximadamente 1.8 centímetros cúbicos de solución. Si repito, normalmente un cartucho de anestesia va a tener aproximadamente 1.8 centímetros cúbicos de solución. Entonces, en esta solución va a estar mezclada, va a estar disuelta una cantidad X de anestésico. Y normalmente esa disolución o cantidad va a estar expresada en porcentajes. Entonces, tú agarras un cartucho de anestesia y te dice, este cartucho contiene 1.8 centímetros cúbicos de solución y en esta solución están disueltos aproximadamente 3% de mepivacaína, por ejemplo. Entonces quiere decir que si ese cartucho lo tuviéramos 1 litro de solución, 1000 mililitros, aproximadamente 30 miligramos de anestésico estaría disuelto en ese litro. Repetimos entonces.
Cuando hablamos de concentraciones de los anestésicos, recuerden, cada cartucho aproximadamente, no aproximadamente, cada cartucho tiene 1.8 centímetros cúbicos de solución. Y en esa solución va a estar disuelta una cantidad del anestésico, la cual se expresa en un porcentaje. Normalmente, les decía, las soluciones de anestésicos van a ir desde el 0.5 hasta el 4% en cantidad de anestésico disuelto en un cartucho. ¿Podría repetir eso, por favor? Claro Sí, que profe, los 1.5. de manera normal, las presentaciones de anestésicos más comerciales están en una cantidad desde el 0.5 hasta el 4% de anestésico disuelto en un cartucho. Entonces vamos a tener diferentes tipos de concentraciones, desde el 0.5 de anestésico hasta el 4%. Esto implica, esto más que nada aplica en diferentes presentaciones de diferentes fármacos. ¿Vale? Luego, ¿qué más vamos a analizar? Los miligramos de anestésico local en las soluciones. Y esto es fácil de determinar. Ejemplo, si tu cartucho dice, tú lo lees y dice, en este cartucho de anestésico que está al 2%, ¿sale? En una solución de 1.8 centímetros cúbicos, ¿cuántos miligramos vamos a tener en ese cartucho de un anestésico en particular? Fácilmente multiplicamos la concentración por la cantidad de solución. Entonces, en este caso, si la presentación es de 2%, 2 por 1.8, 3.6. Pero como es en porcentaje, recorremos nuestro punto decimal y diremos que en un cartucho que está en concentración al 2%, vamos a tener 36 miligramos del anestésico en cuestión. ¿Sí me explicó? Si el cartucho está a una concentración del 3% y el cartucho tiene 1.8 centímetros cúbicos, hacemos igual la multiplicación. Esto nos da que 3 por 1.8 es 5.4. Recorremos el punto decimal del porcentaje y entonces aquí habrá 54 miligramos de anestésico. ¿Sí quedó clara esta parte? Sí. ¿Vale? Esto es importante que ustedes sepan cuántos miligramos de un anestésico tiene cada cartucho que van a administrar, porque como cualquier fármaco, hablaremos de dosis máximas hasta que sean tóxicas. Pero estas dosis van a depender, ahora sí no importa de la edad, del peso del paciente.
¿Sale? Entonces, les repito, ¿por qué es importante que ustedes conozcan cuántos miligramos tiene cada cartucho de un anestésico que van a aplicar? Porque asimismo hay cantidades que pueden llegar a ser máximas tóxicas en cualquier paciente. Y aquí sí, el cálculo de estos miligramos máximos no va a depender de la edad, va a depender forzosamente del peso a cualquier edad del paciente. Entonces, no importa que Maraí, que Jennifer, que Karina, que Manuel, que Julio tengan la misma edad. Tenemos que determinar el peso de estos 4 pacientes y cada uno podremos obtener la dosis máxima permitida de administración de un anestésico en particular, para evitar riesgo de toxicidad. Sí, my friends, cada que vemos un anestésico en particular, vamos a analizar cuál es la cantidad máxima en miligramos de cada anestésico. Hasta la música de la pantalla rosada. Turun, 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 turun. ¿Dudas? No, profe. Bueno, No, aquí lo que les decía, forma de cómo se calculan los miligramos de anestésico local según sea la concentración, y eso ahorita lo veremos en un apartado en particular. Lo que les decía, ¿cuántos miligramos de anestésico local se pueden infiltrar en un individuo por kilo de peso? Aquí es de cada anestésico. Pues cuando hablemos de la lidocaína, diremos las cantidades específicas. Cuando hablemos de la mepivacaína, hablaremos de las cantidades específicas. Y cuando hablaremos de articaína, cantidades específicas. Va a variar como buen fármacos diferentes. Ahora, es importante que tengan muy en cuenta esto. Porque a veces es bien fácil, dice, el paciente ya tiene 40 años, pero está bien escuálido. Digo, no como uno que está todavía chonchito. El paciente está bien escuálido, está hasta incluso en desnutrición. Y dice, no, pues ya tiene 40 años, pues vamos a meter de todo el anestésico, flow, hasta que se anestesie por completo, ¿no? Podemos generar toxicidad en este paciente, ¿sale? Vamos a platicar la duración del efecto anestésico en 2 partes, a nivel pulpar y en tejidos blandos, y con soluciones con o sin vasoconstrictor. ¿Por qué tenemos que utilizar estos 2 parámetros? Cuando hablamos de anestésico a nivel pulpar, es en sí, anestesiar la cavidad pulpar del diente. Esto se utiliza normalmente en cuestiones de endodoncia. Entonces, aquí, o anestesia pulpar, ¿alguien han hecho una endodoncia y le han colocado anestesia pulpar? No, profe. ¿No? ¿No les han hecho endodoncia? Bueno, a los que les he tenido experiencia con algunos pacientes, dicen que esto duele, pero porque literal se introduce la jeringa y se coloca el anestésico directamente al interior de la cámara pulpar. ¿Y qué es la pulpa? No es más que nervio. Pues, literal estás pinchando y anestesiando directamente el nervio y es muy doloroso. Pero el nervio en la cavidad pulpar tiende a ser menos eficaz en la duración del anestésico con respecto a los tejidos blandos. Entonces también es importante que nosotros sepamos que si van a hacer una endodoncia, la anestesia pulpar puede ser más lenta que la anestesia en tejidos blandos. Entonces, al que hagan una anestesia pulpar implica rapidez, porque tienen que realizar el procedimiento rápido, porque el efecto anestésico es muchísimo más bajo en comparativo que solo anestesiamos el tejido blando.
Y finalmente veremos que algunos anestésicos también tienen algo que se denomina efecto vasodilatador. Entonces, cuando están en una solución simple. Esto es importante porque si nosotros utilizamos un anestésico que tenga un alto índice, de efecto vasodilatador, implica que el efecto va a ser muy corto, muy pequeño. Entonces, si tú vas a hacer un procedimiento muy largo, por ejemplo, vas a bloquear todo un cuadrante y vas a trabajar todo el cuadrante en un paciente y le vas a rehabilitar todo el cuadrante y te vas a tardar 2 horas y colocas un anestésico sin vasoconstrictor, tienes que tener en cuenta que el efecto de este vasoconstrictor puede ser entre los 30 y los 45 minutos. Y eso implicará que tengas que estar dando refuerzos, 2 o 3 refuerzos durante tu práctica estomatológica. Pero ahora bien, dirías tú, bueno, si mi paciente es diabético o es hipertenso y solamente puedo utilizar un medicamento, un anestésico sin vasoconstrictor, bueno, aquí implica 2 cosas. Lo verán durante su práctica estomatológica que tienen que empezar a ser más diestros y más eficaces en la realización de los tratamientos. Hacer rendir, si yo ya sé que mi paciente es diabético y le voy a colocar mepivacaína simple porque no puede llevar vasoconstrictor, el efecto de la mepivacaína me va a dar aproximadamente 60 minutos. En esos 60 minutos, lo ideal es que yo le meta velocidad y trabaje lo más rápido y eficazmente en ese paciente. Porque evidentemente tampoco puedo estar dando muchos refuerzos por las condiciones propias de mi paciente. ¿Sale? Por eso es importante que conozcamos este efecto. Me dicen si ya le puedo cambiar, antes que me regañe don Salisbeth y Karina Flores, antes que me regañen de mis diapositivas instagrameras. Ahora sí No, ya le puede cambiar, profe. Gracias. profe, ya le puede cambiar. Ay, gracias, no saben cómo descansa mi alma. Dije, oh, gracias. Sí, pues es que uno no puede vivir con esa pesadez. Imagínate, me van a regañar Lisbeth, me va a regañar Karina. Digo, los otros no se quejan, pero ustedes dos, parece que las tengo aquí a las dos. No es cierto, ¿eh? Ay, profe, no se queje tanto. Ya ve cómo dice cosas que no. Pues es que me tengo que quejar. Todo en la vida no puede ser. Nah, no es cierto. Seguimos. Ahora, decía lo que les había dicho. Los miligramos de un anestésico que contiene un tubo de anestesia se calcula multiplicando la concentración por el volumen del tubo, que es 1.8. Ah, pues ya les había explicado esto. Ahora está escrito. ¿Vieron? Me adelanto, veo el futuro. Ya les había explicado, pero bueno, si lo quieren tener más, sin mis tantas rebusnancias, ahí está. Entonces, lo que les decía, ¿no? El anestésico 2%, se multiplica por 1.8 y da lo que es 36 miligramos, ¿no? Este les había explicado anteriormente. Pero bueno, si lo gustan copiar, pues cópienlo y me avisan que les pueda yo cambiar la diapositiva, por favor, antes que me vayan a golpear. Gracias, profe, es usted muy amable. Ya sabes, pura calidad en este momento, pura calidad.
recuerdo que me avisen si ya le puedo cambiar, si no, no le cambio y si no me estresan. Ya podemos avanzar. Un momento, profe. Sáquenle fuego a esa libreta. Ya puede, doctor, gracias. Gracias, qué amables. Continuamos entonces. Luego, ahora bien, para poder calcular esta dosis máxima en nuestro paciente, debemos de saber la dosis máxima que se puede inyectar en un paciente por kilo por peso. ¿Esto dónde lo sabemos? De cada anestésico en particular. ¿Sale? O sea, cada anestésico va a decir tantos miligramos por kilo de peso es la dosis máxima. Entonces, aquí implica que si ustedes van a aplicar un anestésico en particular, pues es un dato que deberán de tenerlo bien manejado, ¿no? Aquí, chido, Juan Kenobi, ¿no? ¿Cuántos miligramos? Evidentemente, también tendrán que saber cuánto pesa su paciente. Porque acuérdate, ¿no? Vemos, no es por la edad, es por el peso. Sabemos, jovenzuelos como yo, ¿no? Que de mi misma edad, que hay unos que están más escuálidos, y otros que estamos más rollicitos, ¿no? O intermedios. Entonces tenemos, y es algo también importante, fíjense, normalmente damos por obvio el determinar el peso de nuestros pacientes adultos, ¿eh? Así que, ¿cuánto pesa? Pues peso tanto. Ya ven que, también en hombres, ¿no? Hombres y mujeres. No, pues ni modo que la doctora o el doctor vea que estoy bien chonchis, le digo menos kilos, ¿no? Lo correcto, en cualquier clínica estomatológica en esta parte de escuela, hay una báscula. Entonces, cuando hagan su historia clínica, lo correcto también en personas adultas es pesarlos, no de cuántos kilos pesa. Y ahí el paciente, pues como la doctora le movió el tapete, pues el paciente no, pues ni modo que diga que estoy gordo, pues le digo menos kilos, o viceversa, ¿no? El quedar bien con el doctor, pues no, ni modo, soy mujer, ni modo de decirle que peso tanto, ¿no? Entonces, no es que no confiemos en nuestros pacientes, pero acuérdate, siempre es más correcto nosotros recabar los datos más objetivos que pedírselos al paciente, ¿vale? Entonces, sí, importante prestar a nuestros pacientes adultos también. Entonces, aquí un ejemplo. La lidocaína, la dosis máxima que se puede administrar es de 4.4 miligramos por kilo de peso. ¿Sale? Para este ejemplo. Entonces, si tú pesas 10 kilos, un niño que pese 10 kilos, ¿cuántos miligramos le vamos a aplicar? Si el niño pesa 10 kilos, ¿cuántos miligramos le vamos a aplicar? Como dosis máxima. 4.4 por 10 kilos, ¿cuánto es? 44. 44 miligramos, ¿sale? Entonces, si, ojo, un cartucho, ¿no? Pues aquí les decía, a una persona de 10 kilos le podemos infiltrar como máximo 44 miligramos. Ahora,
Estos 44 miligramos, si tú sabes que un cartucho de lidocaína al 2% va a contener 36 miligramos, entonces quiere decir que con un cartucho que tú le administres completo a una persona que pesa 10 kilos, prácticamente estamos administrando la cantidad máxima de anestésico. Entonces, a un niño que pesa 10 kilos, le tendrás que administrar como máximo un tubo de anestesia. ¡Tarán! Ustedes en pediatría, las clínicas de pediatría, van a atender a niños, pero normalmente no les piden que puedan atender a pequeñitos menores de 7 o de 5 años, me parece, por las cuestiones del manejo y estas cosas. Normalmente van a atender a niños de entre 8 y adelante años. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ojo, por favor, ojo. Pesar bien al chamaquito y hacer el cálculo. Si no te refuerza con la primera dosis, coloca, por eso en un paciente pediátrico no se coloca de manera inmediata todo el cartucho. Se va dosificando por mitad, ¿sale? Porque el riesgo de toxicidad en un paciente pediátrico es más alto que en un adulto, es la cantidad muy reducida. Entonces, en un paciente pediátrico tenemos que tener en cuenta muy bien estas cantidades y estas multiplicaciones, ¿vale? Porque la principal complicación tóxica de un anestésico, lejos en un niño de que se genere las convulsiones y todo lo demás, es algo que se denomina la producción de metahemoglobinemia. Y ustedes van a decir, ¿Cómo, profe? metahemoglobinemia. Y se los voy a escribir acá. Acá lo voy a escribir. La producción de metahemoglobinemia. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está la hemoglobina? Hombre. ¿Dónde está la hemoglobina? ¿Tienen hemoglobina ustedes? En la sangre. La sangre. En los glóbulos rojos. ¿Y para qué sirve la hemoglobina? Es transportador de oxígeno. Transportador de oxígeno. De la sangre. Entonces acuérdate que la hemoglobina, su principal función es transportar los gases en la sangre. Oxígeno y dióxido de carbono. Pero la diferencia, el problema de la hemoglobina es que para que ella pueda transportar rápidamente el oxígeno y el dióxido de carbono, tiene afinidad débil. ¿Qué quiere decir? Es como si yo, estuvieran ustedes en el salón, paso con mis manos abiertas y voy agarrando todo, sin importar quién sea. Nada más con que puedan agarrarme de las manos, yo los tomo y me los llevo. Así hace la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es, decía un maestro que debe dar bioquímica, es una facilota, ¿no? Con cualquier cosa se va, se pega. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, cuando está aumentada la cantidad de glucosa en sangre, la hemoglobina tiende a unirse a gran cantidad de glucosa. Ahora, ¿qué sucede si la cantidad de hemoglobina que tienes, hay un porcentaje que está ocupada por otras sustancias como glucosa, urea y algunas otras sustancias, pero no debe aumentar allá del 5% de la hemoglobina total? ¿Qué sucede, por ejemplo, si hay alguna sustancia que aumenta la afinidad con esa hemoglobina y capta más allá de ese 10%? Va a disminuir la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno, ¿no? Porque ya tengo menos hemoglobina disponible libre para transportar oxígeno. En el caso de los anestésicos locales, en el proceso de degradación química, se hace un metabolito tóxico a base de un grupo metil o metilo. Este grupo metilo tiene gran afinidad por la hemoglobina. Entonces, si hay gran cantidad de este grupo metil por metabolismo del anestésico,
se va a unir a gran cantidad de hemoglobina formando esto, metahemoglobinemia. El problema es que el grupo metil es algo así como el exnovio tóxico o la exnovia tóxica. Se aferra, dice, Nel, you are man for only forever and ever. Entonces, el grupo metilo producido por un anestésico tiene una adhesión más fuerte a la hemoglobina. Y entonces el paciente empieza a experimentar hipoxia tisular porque la hemoglobina no transporta la cantidad adecuada de oxígeno para la que está formada. Y entonces, en un paciente pediátrico que tú aumentas la cantidad de anestésico prescrito, el riesgo de producir metahemoglobinemia es muy alto y tu paciente pediátrico puede empezar a tener hipoxia tisular. ¿Sale? Obvio, también aplica a pacientes adultos. ¿Dudas hasta acá? ¿O va muy rápido? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Gracias. Dale. Continuamos. Entonces vamos a hablar de los principales exponentes anestésicos del grupo amida. Les recuerdo, son hasta cierto punto los más utilizados, porque si bien su efecto no es tan duradero y su potencia no es tan grande, pero tiene la ventaja de que tienen mucha menor toxicidad. Y eso es importante, entonces es mejor el riesgo-beneficio, ¿vale? Entonces vamos a hablar de los anestésicos más representativos que de utilidad estomatológica pertenecientes a este grupo amida. El primero de la lista, el más chido, el primero encontrado de este grupo, por ahí de 1846, algo así. La lidocaína. Recuerden, ojo, acuérdense, todos los anestésicos locales, su mamá, estructuralmente hablando, es la cocaína. Acuérdate. Por eso terminan en caína, porque son variantes químicos de una estructura básica que es la de la cocaína. Entonces, la lidocaína es el anestésico local por excelencia. Chido One Kenobi. ¿Sale? Normalmente, y es hasta cierto punto el anestésico local más utilizado para procedimientos semi-invasivos y de bloqueos regionales corporales. No solo los estomatólogos lo utilizan, también los médicos en procesos de extirpación quirúrgica locales lo utilizamos, ¿no? Que vamos a quitar una uña, utilizamos lidocaína. Que vamos a quitar un lipoma, lidocaína. Que quitamos algún abscesito, alguna cuestión rápida, lidocaína, ¿sale? Es muy chido la lidocaína. Entonces, les decía, tiene una excelente eficacia y seguridad al tal punto de considerarse como un prototipo de anestésicos locales. ¿Cuál es el único problema con la lidocaína? Ojo, tener mucho cuidado, y así se los pongo, póngalo ahí, mucho cuidado de no infiltrarlo en vena o arteria. Porque la lidocaína va a tener, si tú la colocas en arteria o en vena, va a generar un efecto en el corazón. Es arritmia, puede provocar arritmias o alteraciones del ritmo en el corazón del paciente. Y que si el paciente tiene alguna susceptibilidad, hipertensión, algún problema cardíaco, puedes generar alguna alteración cardíaca. ¿Qué pasó, Cristian? Gracias, Doc. Perdón. También, bueno, sabemos que se puede decir que es adrenérgico, Doc.
No, lo que es adrenérgico son los vasoconstrictores. Ah, ok. Más Oiga, bien, doctor. la lidocaína se considera inotrópico positivo. ¿Qué quiere decir? Que actúa sobre la fuerza, es inotrópico y cronotrópico positivo. ¿Qué quiere decir? Actúa sobre la fuerza del latido cardíaco y sobre la ritmicidad del latido cardíaco. Ok, doctor. Entonces, por ejemplo, ya ve que, bueno, hay mujeres embarazadas que están ya en el último periodo de embarazo, recomiendan, según, no sé, usted sabrá más, que no se, que tengamos cuidado con ese tipo principalmente los vasoconstrictores, porque generan movimientos peristáticos, creo, y podemos provocar incluso la excitación de por ejemplo, del parto, ¿no? En este caso. O no tiene nada que ver eso. Más que, sobre todo los anestésicos, evidentemente tienen, en el caso de las mujeres embarazadas, como cualquier medicamento, deben de obviarse su utilización durante el primer trimestre del embarazo. O sea, acuérdate, prácticamente en el primer trimestre del embarazo es indicativo que ningún fármaco pueda ser utilizado, porque ustedes ya saben que durante esta fase inicial es el desarrollo básico de todos los procesos y cualquier fármaco puede alterar este proceso, entonces podemos generar desde malformaciones hasta incluso abortos. Ahora, en el caso del segundo y tercer trimestre, lo indicado, si hay necesidad de hacer una intervención odontológica, es primero, y si necesitamos utilizar anestésico, es utilizarlo sin vasoconstrictor. ¿Y por qué? Porque acuérdate que una mujer embarazada per se tiene una adaptación fisiológica en la que aumenta su volumen sanguíneo, o sea, tiene más sangre para tener mayor irrigación hacia la placenta, pero contradictoriamente tiene una disminución de la presión arterial. Ahora, el vasoconstrictor es una sustancia vasoactiva, genera constricción de arterias periféricas. En una mujer embarazada, principalmente donde afecta el vasoconstrictor, es en la comunicación entre la placenta y el útero de la mujer. Y entonces, esos pequeños vasos de comunicación entre la placenta y el útero, que a fin de cuentas sirven de alimentación para el bebé, si se cierran por completo, pueden generar rápidamente elevación de la presión arterial en la mamá. Y esa elevación de la presión arterial tiene dos causas graves. Uno, en el bebé disminuye el flujo de sangre, lo que genera una falta de oxigenación y alimentación al bebé, y en la mamá ese aumento de la presión altera principalmente riñones e hígado, lo que se conoce como preeclampsia, que puede ser desde la leve hasta la severa o en casos muy complicados, algo que se denomina eclampsia o toxemia del embarazo, que puede poner en riesgo la vida del bebé y de la mamá. ¿Sale? Entonces, esas eran las contraindicaciones, ¿vale? Ok, gracias, doctor. Ok, continuamos. De la lidocaína. Entonces les decía, la lidocaína, tener mucho cuidado con no aplicarla. Entonces, cada que la aplicas, hay que hacer el retroceso para saber que no estamos en vaso, en vena o en arteria, porque de lo contrario podemos generar alteraciones en el ritmo del corazón. Entonces, tiene, bajo esta circunstancia, mientras no lo apliquemos en un vaso, en una arteria, tiene una buena eficacia, tiene una baja toxicidad y el efecto anestésico es de mediana duración. Entonces, prácticamente la lidocaína está indicada para la mayoría de los procedimientos de operatoria dental. Una amalgama, resina, una incrustación, una preparación para coronas, todo lo que tiene que ver con rehabilitación, tranquilamente la lidocaína te va a dar el efecto y la duración adecuada para poder trabajar sin ningún problema en tu paciente. Tiene un periodo de latencia bastante corto. ¿Qué es el periodo de latencia? El tiempo que tarda en hacer efecto. Normalmente entre 1 a 3 minutos. Ahora, normalmente siempre que ustedes generan una técnica de anestesia,
les decía, lo que va a hacer es colocar anestésico en el tejido y que éste difunda entre los tejidos hasta alcanzar la fibra nerviosa. Cuando podemos detectar que hay algún proceso ligeramente inflamatorio o el paciente está muy gordito, o sea, que tiene más tejido ahí que atravesar el anestésico, lo indicado es que el estomatólogo dé un ligero masaje en la zona para favorecer esa sufusión del líquido y alcance más rápidamente el anestésico al nervio. Aquí, ojo, y hay que entenderlo. Si tú hiciste bien tu técnica y el anestésico está bañando adecuadamente el nervio, va a hacer efecto entre 1 a 3 minutos. Pero si tú hiciste una mala técnica, dejaste anestésico antes o dejaste anestésico después, o hay mucho tejido que deba de transfundir el anestésico, va a tardar más el efecto, no porque el anestésico esté malo, sino porque no ha alcanzado o está tardando en alcanzar el anestésico a la fibra nerviosa. Entonces es lo que tienen que entender. ¿Sale? ¿Sí, Cristian? Entonces, Doc, en este caso, acá podemos abusar un poquito más de la cantidad de anestésicos permitidos. Obviamente la máxima dosis permitida, bueno, de acuerdo al peso del paciente. En su defecto, como dice usted, es por absorción, se puede decir, y la difusión del anestésico hacia lo que es la terminación nerviosa. En este caso, Doc, nosotros podemos aplicar una dosis mayor para que la difusión sea mucho más rápida, o esto depende en este caso de los tejidos que nos permitan llegar al centro donde tenemos que anestesiar. Aquí, obviamente, esto depende de la evaluación de cada paciente. Pues te decía, si tu paciente técnicamente no tiene nada, o sea, está normal, están sanos los tejidos, no hay un proceso inflamatorio de cualquier tipo en donde tú vas a inyectar, no es necesario aumentar la cantidad. Aquí el efecto va a depender de la destreza de tu técnica. Por el contrario, si tu paciente por alguna situación tiene una situación de inflamación en el tejido, sea por infección o reacción inflamatoria aguda no específica, ahí sí te creo que puedas aumentar de inicio la cantidad de líquido, de anestésico que vas a depositar para favorecer que llegue más rápidamente a la zona. Entonces aquí depende de evaluación, siempre de evaluación. Entonces si tu paciente está normal, va a depender siempre de tu técnica. Si el paciente tiene algún proceso inflamatorio, sí puede ser recomendable aumentar la dosis inicial para poder favorecer el efecto más rápido. ¿Sale? Doc, perdón que lo interrumpa, en los casos supongamos, de alguna infección, he escuchado que, por ejemplo, el anestésico tarda en hacer efecto precisamente por la situación del proceso inflamatorio. Entonces, en este caso, ya ve que hablábamos de los antibióticos. Hay pacientes que a lo mejor no se quieren esperar y hacer el proceso de exodoncia. Entonces, acá, aunque hagamos la excelente técnica, ¿hay algún problema? No, para nada. Va a fracasar. Va a fracasar. Por eso les decía, y qué bueno que tocas el punto con lo de las infecciones. Si tu paciente tú lo valoras hoy y tiene una infección y tú lo propones una extracción o un proceso quirúrgico en ese diente, lo ideal es darle un tratamiento antibiótico terápico y para el dolor, analgesia. Que pase por lo menos de 2 a 3 días que empiece a hacer efecto el antibiótico para que disminuya el proceso inflamatorio local. Y al momento de que tú lo vas a intervenir, colocas el anestésico, tienes mayor probabilidad de que no haya fracaso de la técnica, porque ya la inflamación disminuyó sustancialmente. Ahora, si el paciente llega de urgencia y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero aguantarme, no tengo nada, ya sácamela, tú le tienes que explicar al paciente que seguramente no va a tener una eficacia al 100% de la anestesia. Es decir, que tú le vas a aplicar su anestésico, que no le puedes ponerles los 20 cartuchos porque le va a dar toxicidad, y que entonces él se va a arriesgar a que le vas a sacar la muela y que pueda sentir algo de dolor al momento de la extracción. Por eso te firma el consentimiento informado. Ok, doctor, gracias. Sale.
Seguimos. El efecto anestésico simple de la lidocaína, sin ningún vasoconstrictor, puede ser hasta los 90 minutos de trabajo. Entonces, les decía, tiene una efectividad de mediana duración. Ojo, sin vasoconstrictor. Lidocaína simple te da hasta 90 minutos de efecto. Lo que les decía, la utilidad va a estar principalmente en procedimientos odontológicos de corta y de mediana duración. ¿Sale? ¿Continuamos? Sí, doctor. Entonces, les decía, aquí esta lidocaína, si el paciente no tiene ninguna contraindicación, se recomienda siempre utilizarla con vasoconstrictor para que pueda aumentarse el efecto de trabajo. Porque la lidocaína simple tiene un alto índice de vasodilatación, lo que genera absorción rápida y por ende su efecto tiende a ser menor. Entonces, la lidocaína, preferentemente, si el paciente no hay contraindicación en él, lo indicado es utilizarla siempre en combinación con algún vasoconstrictor para aumentar la eficacia y aumentar la efectividad. ¿Sí, Cristian? Doc, cuando nosotros aplicamos sin vasoconstrictor es porque el paciente no está controlado, si es en este caso hipertenso, o posteriormente es, porque bueno, yo he escuchado varias pláticas en el que, bueno, se puede trabajar de manera casi normal cuando el paciente está controlado. Y normalmente muchos no quieren tomar riesgos y ocupan ese tipo de anestésicos, ¿no? La mayoría se van por la facilota. Dicen, sí, así es. No me quiero meter en broncas y no a nadie. Entonces, por aquí el paciente va a decir, soy hipertenso, ya. Te cierras, le voy a aplicar sin vasoconstrictor. Soy diabético, me cierro los ojos sin vasoconstrictor. El problema del uso del anestésico sin vasoconstrictor es que acortas el tiempo de trabajo y tendrías que utilizar refuerzos durante el proceso estomatológico. Por eso les decía al inicio de la clase, lo ideal es siempre evaluar el estado de tu paciente. Si tu paciente es diabético, pero le haces una hemoglobina glucosilada y está por debajo del 5%, el nivel glucosa capilar en este momento, se la haces antes del procedimiento, está en niveles óptimos, te va a aguantar tranquilamente tu vasoconstrictor, lo vas a trabajar con un solo cartucho toda la sesión sin ningún problema. Paciente hipertenso, le tomas la presión al inicio de tu práctica estomatológica, tiene 120, 130 sobre 80, tranquilamente te va a aguantar el vasoconstrictor sin ningún problema. Le tomas la presión a la mitad de tu procedimiento estomatológico, se sigue manteniendo en 120, 130 sobre 80, seguimos chidos. Termina la sesión y sigue en 120, 130 sobre 80, aún siendo hipertenso de 20, 30 años de evolución, te aguantó tranquilamente el vasoconstrictor, trabajaste bien con un solo cartucho y no tuviste que estar picoteando y hay menos estrés en el paciente. Entonces siempre hay que evaluarlo. Por eso te digo, la mayoría lamentablemente se van a la facilota. ¿Sale? Sí, sí, doc. Ahora les decía, aquí en esta tablita se muestra cuál es la diferencia entre el anestésico lidocaína con o sin vasoconstrictor en duración, tanto para la terapia pulpar como para la anestesia de tejido blando. Entonces vean la diferencia que sin vasoconstrictor en terapia pulpar, el efecto es muy bajito, de 5 a 10 minutos. Si le agregamos diferentes concentraciones de vasoconstrictor, que son las más comerciales, puede aumentar hasta los 60 minutos. Y en el caso de anestesia en tejido blando, es decir, normal, en la media es de 60 a 100 minutos sin vasoconstrictor y con vasoconstrictor nos vamos hasta las 4 horas tranquilamente, como una media de 3 horas, ¿sale? Entonces, por eso les decía, la lidocaína, preferentemente, si el paciente no tiene contraindicaciones, lo ideal es utilizarla en combinación con un vasoconstrictor. Entonces me dicen cuando lo pueda cambiar.
Doc, entonces un vasoconstrictor se podría definir como un auxiliar para que nos alargue el efecto de la anestesia. Exactamente. Sí, el vasoconstrictor, lo mencionaba en un inicio, lo que hace es, su nombre lo dice, cerrar los vasos circulantes de manera local, y donde tú colocas el anestésico como vasoconstrictor, el vasoconstrictor cierra los capilares. Esto que cierre los capilares hace dos cosas. Uno, que el anestésico se mantenga más tiempo en esa zona, por lo que aumenta el efecto, y también garantiza que no se absorba gran cantidad de ese anestésico por esas arterias que están cerradas, y entonces también favorece a que haya menor toxicidad o riesgo de toxicidad. O sea, tiene ese doble efecto. Aumenta la duración del anestésico y disminuye el riesgo de toxicidad por ese anestésico. Ok, Doc, gracias. Dosis máxima de la lidocaína. Profe, ¿le puede regresar tantito, por favor, a la tabla? Nada Ay, más. Karina, de veras. Ay, profe. Ay, Karina, de veras. Puras canas verdes contigo, de veras. Ya me voy. Ya tampoco, ya me Ok. voy. Gracias. Para que no se me enoje. Cierto, Karina, ya te estreses. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Ya acabaste? Ya. Tranquila. Eso. Dosis máxima de Gracias, me falta una lidocaína. Dosis máxima. Aquí está, tablita. Esta, imprímala, téngala a la mano. Relación de peso con miligramos y por número de tubos. Así de simple. ¿Sale? Ahí tómenle. Doc, ya me hizo la vida ya más fácil porque ya nos enseñaron otra vez a dosificar, pero con la regla de 3. Pues ahí está. Facilito, ¿no? Dependiendo, hasta los 100 kilos. Ojo, y aquí, punto. Tu paciente pesa 140 kilos. No aplica. La dosis máxima son 300 miligramos. Punto. ¿Sale? O sea, aquí el rango te lo muestro hasta los 100 kilos, pero en lidocaína la dosis máxima en una sola intención son 300 miligramos. No más. Si tu paciente mide 2 metros y pesa 150 kilos, no le puedes poner 10 o 12 cartuchos. Nos quedamos como máximo en 8. Que ojo, aquí se los digo, quien es diestro, chido y chipocle con sus técnicas, con un solo cartucho ya la hizo. Pero bueno, tomando en cuenta que puede haber proceso inflamatorio, proceso situacional específico en el paciente, pues bueno, podemos ir colocando los refuerzos, ¿no? Una cirugía, Incluso en cirugía, exacto. Ajá. una cirugía, ¿no? Que se hace larga, cirugía vas a sacar las 4 molares, que es lo indicado, las 4 terceras, pues bueno, vas colocando un cartucho para cada muelita, ya llevas 4, puedes meter un refuerzo en otro y calcularle máximo 6 cartuchos en una persona que pese 70 kilos, hasta 6 cartuchos está chido, 8 máximo, nada más, ¿vale? Entonces esta tablita, ténganla ahí como su rosario. Muy buena, Doc, gracias. Vale, ya saben, aquí puro servicio eficaz. Ahora la de mepivacaína, Doc. Ahorita seguimos. Vale, ¿ya le podemos cambiar? Ya, profe. Bien. Ahí va, mepivacaína. Siguiente anestésico, y voy un poquito rápido porque ya faltan 20 minutos, si no nos va a dar tiempo. Mepivacaína. La mepivacaína es un anestésico de origen sintético que menos tiene el efecto vasodilatador. ¿Qué quiere decir? Que si utilizamos la mepivacaína simple, sin vasoconstrictor, tiene un efecto más largo comparativamente con la lidocaína. Entonces, la mepivacaína, si tu paciente no le puedes aplicar vasoconstrictor, paciente diabético, hipertenso no controlado o embarazada, la mepivacaína simple sería el anestésico de elección para este tipo de pacientes. Lo repetimos para que no se me estresen. La mepivacaína, al tener un efecto vasodilatador muy bajito, la mepivacaína sin combinación con vasoconstrictor va a tener por sí solita un efecto
de duración más largo. Entonces, si tú tienes un paciente diabético, hipertenso, que le va a la América, o embarazada, que no podamos utilizar vasoconstrictor, la mepivacaína simple al 3% sería el anestésico ideal para este tipo de pacientes. Por eso su concentración está al 4%, ¿no? Cuando Al es 3. sin vaso. Al 3. Ah, al 3, perdón. Entonces aquí les estoy poniendo sin vasoconstrictor está al 3% y con vasoconstrictor está al 2%. Creo que el nombre comercial es Scandonest, ¿no? Sí, así es. Scandonest Sí. simple y Scandonest compuesto. Sí le sé esto. Ahora, problemita. Si la mepivacaína la administras por error en un vaso, arteria o vena, tiene un alto riesgo de toxicidad. Principalmente causa convulsiones tónico-clónicas. Es decir, el sacudimiento ahí. ¿Sale? Entonces, obviamente acuérdense, esto de la administración en vaso sanguíneo fácilmente se evita si ustedes inyectan, hacen un retroceso y se dan cuenta que no hay sangre en el cartucho, pueden infiltrar. Si inyectan, jalan y se mete un chisguetito de sangre en el cartucho, retiran su aguja, cambian su cartucho y vuelven a infiltrar. Ahora, si por error, por prisas o lo que tú quieras, inyectas directamente la mepivacaína y tu paciente empieza a convulsionar, pues primero que nada vas a tener un nido en la garganta, vas a sudar frío, vas a sentir que ya te cargó el payaso, no pasa nada. Colocas al paciente bien acostado, posición de Trendelenburg, es decir, pies elevados, mascarilla de oxígeno a 8 litros por minuto, evitas que se lastime tu paciente y con la hiperoxigenación rápidamente se quita la convulsión por mepivacaína en reacción tóxica. Por eso es importante que cuando tengan su consultorio, y lo veremos también en el apartado de urgencias, deban de tener un tanque de oxígeno. Es uno de los elementos primordiales como medicamento de urgencia. Doc, ¿los tanques de oxígeno también caducan en caso de que no se usen un tiempo? Sí, deben, de hecho, es como los extintores, deben de estarse revisando cada medio año. Ok. Entonces, les decía, como el tiempo es bastante prolongado, el anestésico, les decía, recomiendo utilizar en pacientes en los cuales no está indicado utilizar soluciones anestésicas que contengan vasoconstrictor. Ya se los había mencionado esto. Entonces, la mepivacaína en 3% es el medicamento de elección, el anestésico de elección para pacientes que no podamos utilizar vasoconstrictor. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos no controlados o mal controlados y mujeres embarazadas. Les da buen efecto de aplicación y no brincamos el efecto tóxico de esta parte del vasoconstrictor. Entonces me dicen si le puedo cambiar. Lisbeth, Karina, ¿ya le puedo cambiar? No, doctor, permítame tantito, por favor. Está bien, Liz. Karina ya se chiqueó. Por eso ya ni hablo. Uy, qué sentida. Pareces Damosoc. Pues no, Pues soy de dije, acá de Los Ángeles. pues pareces, tan sentida que me saliste. Aquí, recio, se forja el carácter. Ah, no es cierto. ¿Puedo cambiarle? Yo. ¿Sale? Ya, profe. Sale. Ahí está, la duración de efecto con y sin vasoconstrictor. Prácticamente es más o menos como la lidocaína. Un favor, ¿puede regresar un segundo súper rápido, por favor? Ya, doctor, muchísimas gracias.
Se acordarán que la lidocaína sin vasoconstrictor en terapia pulpar era de minutos. Aquí la mepivacaína sin vasoconstrictor en terapia pulpar nos da hasta 40 minutos. ¿Sale? ¿Se acuerdan que la anestesia de tejidos blandos sin vasoconstrictor de la lidocaína era aproximadamente 90 minutos? Vean aquí, solita la mepivacaína anestesiado en tejidos blandos nos da de 2 a 3 horas. Entonces, si eres diestro, chido con tu técnica, con un cartucho de mepivacaína simple al 3%, puedes trabajar tranquilamente sin ningún problema todo tu procedimiento dental que vas a utilizar. ¿Qué clase tienen después? Estomatología integral. ¿Con el doctor Pedro? Sí, sí. Ah, bueno, vale, vamos a meterle velocidad a esto, para que no se me estrese el doctor Pedro. Ahí está, la tablita también de la mepivacaína. Igual, prácticamente similar a la lidocaína. Es exacto. Dosis máxima permitida, 300 miligramos en un paciente de hasta 100 kilos. ¿Sale? Prácticamente es exactamente igual a la de la lidocaína. ¿Sale? Entonces ahí ustedes se van viendo para que cuando vayan al dentista, no sé, ¿dónde está Yamile Cerezo? Está chiquita, delgadita, ya no sé cuántos kilos pesa, pero estoy seguro que es menos de 50. Entonces ve, ahí para que vayas viendo que solamente 4 cartuchos y medio te tocan, ¿no? Entonces para que ustedes también sepan, ¿no? Que van al dentista y donde les diga, ay, no te pega, ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro. Y total pesas 40 kilos y resulta que ya te metió 6 cartuchos, pues gracias, ¿no? Gracias por la toxicidad. Entonces les digo, estas tabletas ténganlas como oro, aportación de un servilleta. Sí, gracias, ya pasé mi examen. Sirve para dos clases, ¿no? Vale, le cambiamos. Un favor, profesor, ¿lo puede regresar a la anterior rápido? ¿Esta Sí, o sea, o esta? la anterior. Esta, así ya. Gracias. ¿Ya quedó? Sí, gracias. Sale, Quiterio. Ahí se extraña que cuando pase lista te molestaba yo. Quiterio. Les extraño molestarlos a todos en clase, la verdad. Ya saben que era bullying con harto cariño. Ahora, seguimos con el último, la articaína, del grupo amida. La articaína, ahí está, articaína. Entonces, es el más potente de los tres. La articaína es tough. Prácticamente es 1,5 veces más potente anestésico que el ejemplar más básico que es la lidocaína. Entonces, la articaína en efecto anestésico es muy, muy bueno, muy eficaz, muy fuerte. Normalmente la concentración básica, la presentación, la encontramos siempre con vasoconstrictor en concentraciones al 4%. De anestésico con concentración de epinefrina en solución de 1 en 100,000. ¿Sale? Les decía, tiene un alto poder de difusión. ¿Qué quiere decir? Que este anestésico tiene una gran capacidad de difundirse entre los tejidos, que aunque el paciente tenga un proceso inflamatorio o tenga mucho tejido, fácilmente la articaína tiene la capacidad de poder difundirse rápido en esto, porque su osmolaridad y su concentración de pH tiende a ser más equiparable con el líquido extracelular. Entonces, se cuela rápidamente por el tejido. Entonces, ya tenemos dos características chidas de la articaína. Mucha potencia y mayor capacidad de difusión. Entonces, si tiene mayor capacidad de difusión, prácticamente su efecto, una vez que está en contacto con la fibra nerviosa, se da entre 1 a 2 minutos. Es prácticamente fast. Obvio, acuérdate, siempre y cuando hagas una buena técnica.
Sino decir, ya puse articaína y ya lleva 15 minutos y no le hace efecto, el doctor Soriano me mintió toda la vida. No, papá, no hiciste bien tu técnica, ¿sale? Acuérdense, hay que también tener autocrítica, decir si la hice bien. Entonces, 1 a 2 minutos hace efecto chidamente la articaína. Entonces ya tenemos 3 características chidas. Bastante potencia anestésica, capacidad de difundir rápidamente en los tejidos, rapidez de efecto de 1 a 2 minutos. Aquí la dosis máxima por kilo de peso es de 7 miligramos, donde la dosis máxima es hasta de 500 miligramos. Si se darán cuenta entonces, esto quiere decir que tenemos un mayor margen en comparativamente con las otras. Pero ojo, ve la diferencia. Mepivacaína al 2%, lidocaína al 2%, articaína está al 4%. Entonces quiere decir que un cartucho de lidocaína tiene 36 miligramos de lidocaína. Un cartucho de articaína tiene 72 miligramos de articaína. Entonces, es más la dosis máxima, pero no implica que sea mayor la cantidad de cartuchos. Porque en un solo cartucho, por un cartucho de articaína, prácticamente estás poniendo el doble de cantidad de un cartucho de lidocaína. ¿Sale? Entonces, no se me confundan. Ahorita veremos la tablita. Ojo también, problema de la articaína. No todo es bello en este momento. No todo es bello en esto. Entonces dijeron, ya la hicimos. La articaína tiene una alta probabilidad de producir metemoglobinemia cuando las dosis superan los máximos recomendados. Entonces, aquí hay que tener cuidado con este anestésico. Normalmente este anestésico lo vamos a utilizar para procedimientos quirúrgicos estomatológicos. Regularización de proceso, apicectomías, extracción de quistes, cirugías de terceras molares, una extracción ahí medio anquilosada, donde requieras mayor efecto y mayor potencia, que el paciente no le duela. Pero sí tenemos que tener cuidado en no administrar mayor cantidad de la requerida por el riesgo de la metemoglobinemia. Acuérdate que la metemoglobinemia es una situación que puede causar hipoxemia en el paciente y por ende un problema de perfusión de oxígeno en tejidos periféricos. Es el único problema. Aquí el asunto es utilizarla bien, con una buena técnica de anestesia y utilizarla en la menor cantidad posible en nuestros pacientes. Pero si tú la aplicas chido, si la aplicas bien, es un anestésico brillante, muy bueno. De hecho, hay muchos estudios que ahora se plantean que es la articaína, es el anestésico de predilección en extracciones de terceras molares. Es como el anestésico VIP, ¿no? Exactamente, VIP, non plus ultra, pero tiene ahí este pequeño problemita. Entonces, lo que les decía, por la duración del efecto y por la buena efectividad, está indicado en procesos odontológicos de larga duración y donde el paciente pueda sentir gran cantidad de dolor. Entonces, vas a hacer... Como en una endodoncia, ¿no, Doc? También. Por eso una endodoncia, una cirugía de terceras molares, una apicectomía, una retirada de quiste, una regularización de proceso bien cañona, una extracción anquilosada y que ya tuvo endodoncia ese diente y la vas a extraer, está todo anquilosado, tienes que cortar hueso, con articaína ya la hiciste, papá. Entonces, ahí está la tabla, vean lo que les decía, no porque la dosis sea mayor, quiere decir que vamos a utilizar más cartuchos. Y ojo, vean, la utilizamos a partir de 30 kilos de peso corporal. Quiere decir, articaína jamás en pacientes pediátricos. Pónganlo ahí en su, pónganlo hasta remarcadito con un marcador. Bien así, con fosfo. Articaína jamás se utiliza en pacientes pediátricos.
porque el riesgo de la toxicidad por metahemoglobinemia es muy elevado. Entonces, este solo se utiliza en pacientes adultos y preferentemente que pesen mayor de 40 kilos. ¿Sale? Para que no nos estresemos. Pero la verdad es que... Ay, perdón. Tengo una duda. Si el paciente tiene, bueno, pediátrico tiene obesidad, ¿se aplica? No, porque acuérdate, eso tiene que ver con la capacidad de, su capacidad hepática, de metabolización hepática y con la capacidad de excreción renal. O sea, no porque, bien dices, ¿no? A lo mejor tiene 10 años y pesa 45 kilos, y después ya le pongo articaína al vato. No, estará gordo, tendrá mucha superficie corporal, pero sus procesos de metabólicos, hepáticos y renales no son aptos para eliminar este tipo de medicamentos. Por eso les decía, a veces en pacientes pediátricos, incluso para el cálculo de dosis de otros medicamentos, cuando exceden los pesos corporales, como en este caso, lo ideal es siempre disminuir. De lo que te decía, por ejemplo, amoxicilina. Tú le calculas por kilo de peso a lo que corresponde y te sale una dosis casi de adulto, lo ideal es disminuir esa dosis. Porque por esta misma situación, o sea, podrá pesar 40 kilos, pero tiene 10 años. Y esos 10 años implica poca maduración de los procesos metabólicos adecuados. Gracias. Y finalmente, ya para acabar, 2 minutos antes de acabar, el grupo éster. El grupo éster no se ocupa absolutamente nada porque son bien tóxicos. Algunos se utilizan del grupo éster en medios hospitalarios, sí se utilizan. Los anestesiólogos son muy buenos para utilizar estos medicamentos del grupo éster, pero se utilizan para procedimientos quirúrgicos hospitalarios. El único que ustedes van a utilizar como de este grupo en anestésicos locales es la benzocaína. La benzocaína. La benzocaína y normalmente lo van a utilizar como anestésico tópico en una concentración al 20%. Ahí está la imagen, es un gelecito que lo colocan con un hisopo, y que se utiliza para colocarlo en la zona de inyección de donde van a colocar el anestésico. La realidad es que no sirve para nada. La benzocaína es un efecto placebo, o sea, que el paciente no sienta el piquete, o sea, la realidad es que se queda superficial, o sea, se queda superficial y ustedes inyectan y el piquete también va dentro de los tejidos, donde no llega la benzocaína. Entonces, más bien la benzocaína pues, es más un efecto placebo en los pacientes, es decir, no le va a doler. Ojo, hay muchos productos que todavía se utilizan para quitar las afecciones dentales en los niños cuando le están brotando sus dientitos, que son a base de benzocaína. Jamás, please, si ven algún enjuague bucal, alguna pasta, alguna cremita que se les coloquen a los niños o a los adultos para quitar dolor de aftas, de crecimiento dental, y esa base de benzocaína, la FDA desde el 2018 prohibió el uso de benzocaína en este tipo de agentes, porque el problema de crear metahemoglobinemia y atrofia de la mucosa por abuso de este tipo de productos es muy alto. Entonces yo les recomendaría que pues, ni mejor ni lo ocupen. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bueno, No. les tengo una buena y una mala, antes de irnos. Ay, profe, usted con sus malas noticias siempre. La mala primero. La mala. El próximo jueves es el examen. Sí, la cara de Karina lo dijo todo. ¿Cómo no le tomé foto en ese momento? A ver, otra vez, Karina. El próximo jueves es el examen. Hasta brincaron los ojos. La buena. La buena. Que nos va a pasar a todos. Claro, si aprueban bien. Si aprueban, chido. No, la buena. Con 10.